es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto conversar con ustedes, un gusto acompañarles cada tarde. Un periodista venezolano, perteneciente a la ultraderecha de Venezuela, Sergio Novelli, para tratar de tapar las fotografías que dieron la vuelta al mundo de el señor Guaidó con 4 peligrosos paramilitares dirigentes de la banda criminal Los Rastrojos, publica un tuit el día 12 de septiembre a las 13:46, donde sale Guaidó encima de una camioneta blindada. Atiendan por favor bien la fotografía, la camisa a cuadros de la persona que está conduciendo la camioneta. Dice que fue un concejal de Colombia, Juan Felipe Corzo, que es el que aparece también en un video señalando la entrada de Juan Guaidó a territorio colombiano. Y aquí aparece abrazado Juan Guaidó con la persona que conduce la camioneta. ¿Lo ven? Vente para acá un momento, por favor. Esta persona, abrazado a Juan Guaidó, muy sonriente, es el que conduce la camioneta. Esa persona, señor Novelli, es Jonathan Orlando García, alias Patrón Pobre, que es una de las figuras principales de la banda criminal Los Rastrojos, que recibió el cometido de trasladar a Juan Guaidó desde la frontera hasta Puerto Santander, donde abordaría el helicóptero del presidente Duque para dirigirse a Cúcuta a el malhadado concierto del pasado día 22 de febrero. Son las 5:06 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Son las 5:06 minutos en Caracas, Venezuela. El régimen insiste en relacionar al presidente interino Juan Guaidó con grupos narcoparamilitares colombianos. En las últimas horas, como acaban de ver, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones del régimen de Nicolás Maduro, ha presentado varias fotografías en las que, según dice, aparece un individuo de nombre Jonathan Orlando García, al que el régimen insiste en llamar alias Patrón Pobre, que sería miembro de la banda Los Rastrojos. Él está con nosotros en la tarde de hoy, aceptó una entrevista para conversar sobre todos estos señalamientos que en torno a su persona se están haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va, hija? Buenas tardes. Yo quisiera, señor Jonathan, comenzar aclarando, una lista de cosas que tengo aquí sobre la mesa. Pero primero su nombre. ¿Es Jonathan Orlando García, como señala Jorge Rodríguez, o es Jonathan Orlando Zambrano García? Jonathan Orlando Zambrano García. ¿Por qué le omiten un apellido? Es decir, ¿por qué cambian su nombre? ¿Tiene usted idea? Ni idea, mamita. Todo lo que han omitido, todo lo que dicen, todo lo fue. ¿Su nacionalidad, señor Jonathan, es colombiana o venezolana? Venezolana, hija. Formaba... Nació en Táchira, en Colón. En el estado Táchira. ¿Forma o ha formado parte usted de este grupo, de esta banda denominada Los Rastrojos? ¿Los conoce? ¿Se hace usted llamar Patrón Pobre como alias, como señala Jorge Rodríguez? Lo desconozco totalmente y falso totalmente. No tengo nada que ver con grupos irregulares ni nada fuera de la ley. Señor Jonathan, pero usted estaba manejando esa camioneta donde se trasladaba Juan Guaidó. Porque tengo amigos de Voluntad Popular y era el boom del día. Y pues llegaron a la casa y me dijeron, vamos, Jonathan, a ayudar a pasar al presidente y a ayudar, pues, a ayudar con Venezuela, a ayudar con nuestro país. Y nos fuimos, sí,
nos fuimos todos a ayudar y en un momento determinado pues lo conseguimos y lo montamos en la camioneta y para adelante. ¿Por qué usted lo recogió o dónde usted recogió a Juan Guaidó y hasta dónde lo llevó? ¿Qué trecho transitó con él? Desde La Fría hasta Agua Clara, hasta donde están esperando los señores de la presidencia del presidente Iván Duque. La camioneta blindada que usted maneja, ¿a quién pertenece? Blindada en ningún momento, mamita. ¿Para qué blindada si yo soy una persona común? Una persona normal, un venezolano de a pie. La camioneta es mía, pero nada de blindada, nada de eso. ¿Podemos saber quién le pidió que prestara usted su camioneta? Que se fuese usted con ese grupo a recoger a Juan Guaidó para trasladarlo? Pues un grupo de amigos de Voluntad Popular. Estábamos reunidos, pero eso fue sin nada predeterminado, eso fue loco. Yo acabo de lavar mi camioneta y llegaron y vamos a lo loco y vamos. O sea, fue una cosa como de... sin pensarlo, pues, sin pensar totalmente las cosas y fui y ya, fue así. ¿Cuándo ocurrió esto? Es decir, ¿con usted hablaron ese día? ¿No hubo planificación días anteriores? ¿Estaba usted preparado? ¿O fue algo espontáneo como usted me está contando? Hija, 10 minutos antes, 10 minutos, 5 minutos llegaron y a lo loco, vamos, así todo el bullicio, pues, que venía el presidente para ir a verlo, para ir a conocerlo, para ir a saludarlo y de casualidad fui yo, de casualidad, eso fue mera casualidad, eso no fue nada planeado, eso no fue nada, o sea, fue algo común, algo que no tiene, algo que fue pura eventualidad. Señor Jonathan, ¿quiénes más se montaron en esa camioneta con el presidente Guaidó? Un amigo del presidente, la esposa, otra muchacha y yo. Un amigo, la esposa, el presidente, una muchacha y yo. Ajá. ¿Cuándo se enteró usted de las acusaciones que desde Venezuela se están haciendo? Que usted pertenece a esta banda Los Rastrojos, que usted tiene un alias que es conocido como Patrón Pobre, que usted forma parte de una conspiración o de una alianza. El día de ayer, hija, el día de ayer al mediodía, como todo el mundo se enteró. Eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido que digan que una persona, por pasar al presidente, por ayudar, por trasladar al presidente, ya es un narco, un extorsionador, un secuestrador, ¿qué me dijeron? Que las bandas, que La Fría, que Colón, que Boca Grita, eso no tiene ningún sentido, eso es falso totalmente. Que, bueno, mejor dicho, todo el mundo me conoce en La Fría, ellos saben que yo no pertenezco a nada de eso, pues. ¿A qué se dedicaba usted en La Fría, señor Jonathan? Tengo un negocito en mi casa. Es más, estaba en el negocio. Al momento ese que llegaron con el alboroto, uno, sin pensarlo, pues yo estaba en el negocio, sentado afuera, y eso lo puede contrastar hasta los vecinos que estaban ahí, porque eso es una parte que es comercial, y yo estaba en el negocio, sentado afuera, y llegaron y a lo loco y nos fuimos para conocer al presidente. Eso fue todo así. Estaba en el negocio, sentado afuera, y cuando llegaron, vámonos, a lo loco, así fue. Fue nada pensado, nada así como le estoy contando eso. ¿Cómo le ha cambiado a usted la vida con todo esto? Mire, hija, le voy a decir la verdad, mire. Después de lo que pasó, la vida me hizo así, me dio una vuelta horrible. Es más, yo ni sabía que me iba a pasar todo esto de verdad. Yo fui para allá, me regresé, llegué a mi casa, no estaba mi esposa en mi casa, me fui para donde la suegra, y una señora de al frente de la casa de mi suegra me dijo, hijo, que es partidaria del gobierno, ahí de la alcaldía de La Fría, me dijo, hijo, ¿usted qué hace aquí? Váyase de aquí, usted no puede estar aquí, usted es un perseguido. Y yo normal estaba como si no hubiera hecho nada, porque yo que me iba a imaginar que para pasar al presidente iba a tener un problemonón de estos tan bravos, que me están implicando en unas cosas que no tienen sentido.
Eso no tiene lógica. Y llegué y me asusté y agarré y corra. Y gracias a Dios que corrí, porque imagínense usted toda la propaganda que han hecho con eso. Bendito Dios. Usted ahora está en Colombia, señor Jonathan. ¿Se siente más protegido del lado colombiano? ¿Usted se sentiría más protegida del lado colombiano? Pues claro, aquí estamos mejor, claro que sí. Si estuviera allá, pues estuviera preso. Y quién sabe, con tantas cosas que me hubieran pasado allá, uy, Dios mío, no me lo quiero ni imaginar, pues mejor dicho. Eso no tiene sentido. Aquí estamos mejor, gracias a Dios, y como no tengo ningún problema con las autoridades colombianas, pues estoy aquí. Aquí tengo 7 meses, desde el 22 de febrero, en la noche estoy aquí, y no he ido más para allá. Es decir, usted se vino a Colombia después de haber manejado, después de haber transportado al presidente Juan Guaidó. Se vino desde antes. ¿Por qué? Los señalamientos no se habían hecho, es decir, se hacen hasta ahora. Sí, hija, pero igual me dijeron que me iban a buscar y que me iban a meter en problemas por eso, pues. ¿Sí me entiendes? El mismo día, el mismo momento, lo estoy diciendo como fue. Llegué a mi casa, no estaba mi esposa, llegué a la casa de mi suegra a buscar a mi esposa y la misma vecina al frente me dijo, hijo, ¿usted qué hace aquí? Váyase. Eso ustedes lo van a empezar a perseguir por lo que usted hizo. Eso no fue un juego, eso no fue una gracia, lo que usted hizo. Así me dijo ella y pues yo entré en razón y unos amigos míos me dijeron, sí, Jonathan, váyase porque va a ser un problema, pues usted sabe cómo es el gobierno. Así fue y agarré y me vine una vez y aquí estoy. ¿Se trajo usted su familia con usted? Pues de una vez, inmediatamente, sí señorita, sí señora. De una vez estoy aquí con mi familia, gracias a Dios. En este tiempo, Jonathan, ¿usted no ha vuelto a Venezuela? No, ahorita no he vuelto. Ahora, fíjese, una cosa era pensar que le iban a perseguir por montar a Juan Guaidó en su camioneta. Una cosa era pensar que lo iban a molestar por haber hecho esto. Y otra, muy distinta, era pensar que lo podían asociar con una banda de criminales. ¿En algún momento llegó a pensar usted que esto le podía ocurrir? No, ni pendiente de eso, hija. ¿Qué iba a pensar? Otra vez le voy a decir, ¿qué voy a pensar yo que por montar al presidente en mi camioneta y pasarlo para allá, para ayudar a nuestro país, para no sé, para conocer al presidente, iba a pasar todo esto, que me iban a implicar en algo que no tiene ningún sentido? Yo no tengo hija, mire, le voy a decir la verdad, yo no he estado jamás y nunca preso, ni por borracho porque no tomo miche. Yo soy una persona de mi trabajo y chofer, porque yo duré un poco de tiempo trabajando en Gandola y chofer y listo. Mis vecinos me conocen, todo el mundo me conoce en la fría como una persona de bien. Jonathan, ¿qué cree usted que está pasando? Es decir, ¿por qué lo escogieron a usted para involucrarlo en esta historia que se está vendiendo? Que usted es casi una de las personas en escala, ocupa algún lugar dentro de esta banda de los rastrojos. Primero, no tiene ningún sentido que digan que yo soy de los rastrojos, porque ¿de dónde? No tiene lógica. Soy una persona común que vivía en mi casa tranquilo, dormía en mi casa tranquilo, no me escondía de nadie. Venezolano que sale a trabajar todos los días y cosas del destino, cosas de Dios, vamos a decirlo así, que no sé si por inmadurez o porque quería ayudar a Venezuela, por conocer al presidente Guaidó, no sé, vámonos de loco, vámonos. Y buscamos, llegamos a donde estaba el Bururú, porque ese día habían trancas, y de casualidad que me tocó a mí. Eso fue así fue. Eso fue una pura casualidad. Primera vez que vi al presidente, primera vez que vi a toda esa gente, pues, mejor dicho. ¿A qué se dedica usted en Colombia hoy por hoy? Ahorita, hija, de verdad, pues gracias a unos amigos de aquí, pues me están ayudando y estoy aquí en una casa de ellos y trabajo con ellos con carbón. Jonathan,
Usted tiene una cámara enfrente, una cámara a través de la cual mucha gente le está viendo y mucha gente le va a escuchar. Que quizás escucharon a Jorge Rodríguez el día de hoy, que mostró esas fotos donde usted sale, que ha dicho todo lo que ya sabemos, que era una camioneta blindada, que usted forma parte de los rastrojos, que simplemente los rastrojos fueron quienes organizaron este traslado del presidente. Mire usted la cámara. ¿Qué quiere usted decir? Pues, hija, mire, ¿qué le puedo decir? Que es un acto irresponsable que una persona de esas, con un cargo gigante en Venezuela, pues que todo el tiempo uno lo ve y uno pues no puede creer que una persona de esa invente algo contra una persona común que no tiene nada que ver con grupos ilícitos ni nada de eso, menos paramilitares, ni narcotraficantes, ni extorsión, que secuestro, nada de eso. Y que no piense en la vida mía, en la vida de mis hijas, en la vida de mi familia, que por estar diciendo que uno es un delincuente, un paramilitar, que pueden hasta atentar contra mi vida. O sea, por favor, es como jugar con la vida de las personas, que se pongan en el lugar mío, que piensen que puede, o sea, que si yo fuera una persona de lo que están diciendo, ¿usted cree que yo estuviera aquí en Colombia? ¿Usted quiere que yo hubiera pasado ahí a Agua Clara, donde estaban todos los grupos que estaban esperando al presidente Guaidó, la policía, los escoltas del presidente Iván Duque, que está todo el mundo? Si yo fuera sido paramilitar o algo, yo para allá no voy, ni que yo fuera loco, me meten preso. Pero como yo no tengo nada que ver en grupos irregulares, ahí me pueden buscar en todos lados, que yo estoy libre, jamás en mi vida he estado preso, porque es la verdad, jamás en mi vida he estado preso. Nada, yo no tengo nada ni contra, nada aquí ni en ningún lado. O sea, que piense un poquito y diga las cosas como son. Que eso fue una casualidad de la vida, del destino que me tocó y bueno, ¿para qué digo que me arrepiento? Si no me voy a arrepentir, pues ojalá y Dios quiera que el presidente Guaidó le vaya bien y que de todo esto salga algo bueno de todo esto. Como dice mi mamá, de tiempos malos vendrán tiempos mejores. Esto es una locura. Hija, esto no tiene sentido, esto no tiene ningún sentido. Aquí yo no estoy leyendo nada, aquí yo estoy diciendo de corazón las cosas como son. Que no piensan en mí, no piensan en mis hijos, no piensan en mi familia. Y uno tiene que estar aquí. Los vecinos, que eran los vecinos del lado de mi casa, que yo soy un rastrojo, que yo soy un criminal. No, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene, o sea, que soy un paramilitar no tiene ningún sentido. Eso no tiene ninguna lógica, hija. Eso no tiene ninguna lógica. De verdad. ¿Tiene temor por su vida, por la de su familia, que le puedan hacer algo en estos momentos a alguno de ustedes? Le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Usted sentiría algún temor? Dígame, hija, horrible. Yo desde ayer para acá he estado encerrado aquí en la casa. Me da miedo. Los vecinos me conocen. Bueno, los vecinos aquí donde yo vivo me conocen y saben lo que pasó y por qué estoy aquí. Y me preguntan, uy, ¿qué pasó? Mire, que usted ahora es famoso. ¿Qué famoso va a ser yo? Nada. Yo soy una persona normal, que la gente inventa las cosas, el gobierno inventa una película ahí toda loca y mete a la gente en problemas. No solamente soy yo, usted sabe cuánta cantidad de personas hay presos en Venezuela porque le montaron una película y ya. Eso yo creo que los venezolanos estamos acostumbrados. Eso no fue... A veces las cosas pasan porque tienen que pasar y pasaron. Y me tocó a mí y listo. ¿Y dónde, como lo que está pensando yo, dónde sacaron la foto de que montaron ahí esta foto, la del pasaporte? Y la foto, ¿y cuál es otra cosa que tienen foto de mí? Cuando pasé en la camioneta y me tomé la foto con el presidente. O sea, y por eso ya soy yo rastrojo. No tienen de dónde sacar fotos porque no tienen de dónde culparme a mí en ningún lado. Eso no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. O sea, piense usted, Jorge Rodríguez, que yo no tengo nada contra usted, porque yo no tengo nada contra ninguno de ustedes. Yo no soy nadie, yo soy el bombillo ese que está ahí. Yo no soy capaz de hacer nada. ¿Cómo es que se llama eso? Que es antigolpe de Estado, que golpista, que de todo, una cosa que no tienen lógica. Si yo, Jonathan Zambrano, hubiera estado fuera del margen de la ley, extorsionando, secuestrando, haciendo cosas que no tienen ningún sentido, yo estuviera, mire, yo desde el 22 de febrero hacia atrás, yo vivía en mi casa relajado, no me tengo que esconder de nadie,
Desde el 23 para adelante me cambió toda la vida. Y desde ayer, 19, me cambió más todavía aún. Porque ahora estoy en boca de todo el mundo. ¿Ah? No tiene sentido, hija, no tiene ningún sentido eso. De verdad que no tiene lógica, no tiene lógica. Cómo le dañan la vida a una persona en un momento. Más nada porque se inventaron una película, una locura y que se inventaron y ya. Eso fue todo. Pues quiero agradecer a Jonathan Orlando Zambrano García. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos y por contarnos su versión, su historia. Lo que usted hizo, cómo llegó allí y cómo se involucró en esto. Gracias por haber estado en NTN 24. Gracias a usted, mamita, de verdad le agradezco, muy agradecido con usted en alto grado, mamita, muchas gracias, de verdad que ojalá que salga esto y que por lo menos pueda limpiar yo mi cara, pues, mi nombre y no tener ningún tipo de problema con nadie, ni con ningún tipo de cédula de esas irregulares, nada, yo no quiero problemas, yo quiero vivir mi vida tranquilo con mis hijos y con mi familia. Pues ojalá y todo se aclare. Muy buena tarde, gracias de verdad de nuevo por habernos acompañado. Queríamos presentar el otro lado de la historia, el otro lado de los señalamientos que ha hecho Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones, en pantalla el día de hoy. Era importante presentarle a ustedes qué dice esa persona que están involucrando, qué dice esa persona que están señalando como miembro de la banda Los Rastrojos. Jonathan Orlando Zambrano García aceptó esta entrevista y nos pareció absolutamente importante compartirla con ustedes. Son las 4:26 minutos en Quito, Ecuador. Rápidamente revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la candidata a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que fue enviada a juicio por el caso de corrupción conocido como los cuadernos de las coimas. La causa investiga si la exmandataria lideró una red de sobornos a funcionarios de su gobierno. El magistrado Claudio Bonadio decidió elevar a juicio el caso en el que Fernández está acusada de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefa y cohecho pasivo. Además, el juez solicitó al Senado argentino que debata y apruebe el desafuero de la expresidenta. Es noticia el rechazo del régimen cubano ante la expulsión de 2 integrantes de su delegación diplomática ante la Organización de Naciones Unidas. En rueda de prensa, el canciller Bruno Rodríguez aseguró que la medida se trata de una acción injustificada e ilegítima de Estados Unidos que busca calumniar a los diplomáticos. El diplomático agregó que dichas acciones tienen como objetivo escalar las tensiones bilaterales, provocar el cierre de las embajadas y la ruptura de las relaciones diplomáticas. La Unión Americana tomó la decisión de expulsar a 2 diplomáticos por presuntamente haberse involucrado en actividades que atentaban contra la seguridad nacional. Es noticia el espaldarazo de Evo Morales al candidato presidencial argentino, Alberto Fernández. El mandatario boliviano recibió al representante del partido Frente de Todos en un hotel de la ciudad de La Paz para abordar temas como migración, cooperación bilateral y comercio de litio y de gas. La reunión privada se prolongó por 1:30 y luego las comitivas compartieron una cena. La reunión tiene lugar un mes antes de que en ambos países se celebren las elecciones presidenciales, en las que tanto Morales como Fernández buscan el sillón presidencial. Es noticia el traslado a una celda de castigo del preso político venezolano Vasco da Costa. Esto ocurre en medio del tratamiento al que está siendo sometido por el cáncer que padece. Recordemos que tiene cáncer en un ojo. Su familia aseguró que ha sido objeto de torturas y malos tratos. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas.
El preso político Vasco da Costa debería estar recuperándose del cáncer. Por el contrario, fue recluido en una celda de castigo que pudiera empeorar su enfermedad. Mi hermano está en un tigrito. Mi hermano está en un lugar infecto, lleno de ratas, con una herida en su ojo izquierdo, producto de una operación de un carcinoma. ¿Qué más le van a hacer? Solo falta que lo maten, que agarren una pistola y le metan un tiro. O sea, no me importa el que quiera venir a atentar contra mí o contra alguno de mis hermanos, que lo haga, pero yo no me voy a callar. Los verdaderos presos de conciencia no creen en el chantaje. Esta es la respuesta a las posibles excarcelaciones anunciadas por un grupo minoritario de partidos políticos. Yo no voy a criticar a nadie, pero el que piense que con el gobierno se puede dialogar está fuera de la realidad. El gobierno no quiere dialogar. El gobierno lo que quiere es quedarse, que le quiten las sanciones y poder robar a sus anchas. Los venezolanos les interesamos un pepino. El ciudadano común pide respeto a los derechos de los presos de conciencia. El Estado debería brindarle a esa persona que está privada de libertad las condiciones humanas necesarias para poder asegurarle el derecho a la salud a esta persona en ese caso, pues. Y es una obligación, pues es un derecho humano, una obligación inherente al Estado. Y bueno, no debería violársele el acceso a su defensa y el acceso a su derecho a la salud. Deberían de dejarle en libertad a aquel que, bueno, que no haya cometido delitos, vamos a decir, comunes. Creo que debe prevalecer el sentido de humanidad. Familiares de los presos políticos denuncian que la cárcel militar de Ramo Verde está dominada por pranes. En la Torre A, ellos son los que mandan, tienen jefes de cada piso y las personas son extorsionadas y son golpeadas cuando no cumplen las reglas que ellos imponen. Y Vasco dijo que ni él ni sus causas se iban a someter más a este sistema. Por eso ellos son aislados en el anexo C. Ana María da Costa también denunció que a su hermano no lo han querido trasladar a un centro asistencial para darle continuidad al tratamiento por un cáncer que padece en su ojo izquierdo. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver por la información. Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. A quienes preguntan por la entrevista que acaba de salir al aire, en nuestras redes sociales ya está la entrevista, pueden comenzar a buscarla allí. Por supuesto, saben que el programa la tarde se repite y allí podrán verla completa, pero en nuestras redes sociales en breve ya la tendrán completa. Ya hay fragmentos de la misma. Nuestras cuentas en Twitter se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Como les digo cada tarde, en mi cuenta personal leo siempre sus comentarios. Activistas en 150 países unieron sus voces para exigir a los líderes mundiales acciones concretas contra el cambio climático. Los manifestantes han pedido menos discursos y más compromiso para cuidar el planeta. Las marchas con carteles, figuras humanas y arengas se tomaron las calles de ciudades como Sydney, Berlín, París. Las concentraciones se llevaron a cabo previo al inicio de la cumbre del clima de la Organización de Naciones Unidas de este lunes en Nueva York. NTN 24 acompañó uno de estos encuentros, de estas protestas, Nueva York, con Alejandro Rincón. Alejandro.
Hola Idania, feliz tarde para todos. Nos conectamos con ustedes hoy desde Battery Park en el Bajo Manhattan, el punto final de concentración de la movilización bautizada Viernes por el Futuro, liderada esencialmente por jóvenes preocupados por la falta de acción de los gobiernos a nivel global para mitigar el impacto del cambio climático. Fuentes de la organización de este evento han precisado a NTN 24 que la Gran Manzana respondió a este llamado a la protesta con ganas, por así decirlo. 250.000 personas habrían participado de esta importante fecha. Hemos hecho el seguimiento de esta historia desde primera hora del día y tenemos para ustedes varias de las reacciones de quienes salieron hoy a protestar. El océano, mucho plástico, demasiado plástico en el océano. Todos estamos preocupados de la extinción de nuestras pobres criaturas, nuestros animales que están sufriendo en el océano por nuestra culpa, solo porque nosotros no nos metemos en la cabeza que esto es una cosa que está pasando. El cambio climático no tiene una cara como algo como la violencia de las armas o algo así, pero es importante que nos recordamos todos los cuentos de cambio climático, las víctimas del huracán, todos los torrentes, todo. Y cuando ponemos una cara a esta causa, hará cambio en mente también. Alejandro, ¿tuviste la oportunidad de escuchar a Greta Thunberg? Esta joven que se ha convertido en la figura más visible de la lucha contra el cambio climático en el mundo. Y Dania, pues es precisamente por esta joven activista sueca que ahora mismo el mundo entero y en particular a jóvenes como ella hacen parte de los denominados Viernes por el Futuro. A través de una acción que empezó ella de forma independiente, fue ganando seguidores alrededor de todo el planeta. Esto con un preocupante argumento de fondo. Vivimos ahora mismo en una crisis climática, crisis que demanda acciones urgentes para mitigar el impacto del cambio climático. Aquí en los Estados Unidos, Greta ha participado de distintos eventos, incluso llegó a entregar testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos. No quiero que me escuchen a mí, sino que escuchen a los científicos y quiero que antepongan esto, la ciencia, y quiero que se tome acción verdadera. Así que yo solo quiero informarlos sobre esta amenazante crisis porque existe una crisis existencial en realidad. La movilización de este viernes es el precursor, el antecedente más importante para lo que seguiremos viendo en el transcurso del fin de semana y luego en el transcurso de la Asamblea General de Naciones Unidas, aquí mismo en la ciudad de Nueva York, cuando se espera que tenga lugar la principal conferencia sobre el clima, un evento que ha sido convocado directamente por el jefe de Naciones Unidas con el objetivo de reevaluar las políticas públicas a nivel internacional que buscan mitigar el impacto del cambio climático. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Seguimos con más. Texas padece las consecuencias del paso de la tormenta tropical Imelda. Al menos 2 personas murieron y decenas están atrapadas a causa de las lluvias y las inundaciones. Las autoridades reportaron el rescate y la evacuación de 1.700 personas en las zonas cercanas a Houston, que posteriormente fueron trasladados a albergues. La policía trabaja a esta hora para despejar las carreteras y remover los automóviles que fueron arrastrados por las corrientes. Las precipitaciones y las inundaciones también se registraron en el suroeste de Luisiana. Entre tanto, el huracán Lorena causa estragos en el oeste de México. El fenómeno se fortaleció durante la madrugada de este viernes, alcanzando la categoría 1 con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico ha previsto que Lorena pase cerca o toque tierra en Los Cabos, en el estado de Baja California. El fenómeno ya había tocado tierra en el estado de Colima, donde causó lluvias torrenciales, arrasó árboles e inundó carreteras. No se tienen reportes de heridos o víctimas mortales. Pero hay otra tormenta que también está amenazando. Se trata de la tormenta Mario.
pero prefiero que hagamos contacto con nuestro próximo invitado, que es un pronosticador. Jorge Garza, pronosticador y director de MECMEX. Señor Garza, muy buena tarde, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un gran saludo a todo tu auditorio. Y precisamente, como bien lo comentabas, tenemos ahorita la presencia de la tormenta tropical Mario en el Océano Pacífico mexicano, que se encuentra aún retirado de las costas del sur de Baja California Sur. Y precisamente yo me encuentro aquí en el municipio de Los Cabos, en Baja California, donde estamos ahora en este momento sufriendo los efectos del impacto del huracán Lorena, que precisamente hace aproximadamente 40 minutos ganó un poco de intensidad. Lo comentaba hace rato en unos reportes meteorológicos. Lorena se encuentra a 70 kilómetros al noreste de Cabo San Lucas, punto turístico muy importante aquí en México, y cambió su trayectoria. Su trayectoria va a ser más ahora hacia el norte, acercándose mucho a la ciudad capital, a la ciudad de La Paz. Y te comento rápidamente, Lorena presenta vientos de 140 kilómetros por hora. Eso es un aumento considerable en los vientos. Sin embargo, es un huracán muy compacto, quiere decir que todos los vientos y la intensidad de la lluvia se encuentran muy cerca del ojo del huracán, pero cabe mencionar que es muy importante que se mantengan todos alertas a las indicaciones de las autoridades locales aquí en México, así como Protección Civil, porque se espera un impacto dentro de 2 horas cerca de la ciudad de La Paz y estará impactando con fuerte lluvia y viento de más de 90 kilómetros por hora esta misma noche. Pareciera, bueno, estamos teniendo una temporada con una actividad pronunciada y esto es un buen ejemplo, es decir, no salimos todavía de la primera tormenta cuando está llegando la segunda. Así es, y algo curioso, la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico mexicano, por ejemplo, inicia el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. Y en las costas de Estados Unidos, en la costa este, en el Atlántico y Golfo de México, la temporada inicia el 1 de junio. Sin embargo, vimos un inicio tan oficial realmente en cuanto a la formación de ciclones tropicales, pero en cuanto entró el mes de septiembre, que es el más importante en la formación de ciclones tropicales, comenzó a haber esa explosión, esa generación repentina de ciclones tropicales en ambos océanos, tanto el Pacífico como en el Océano Atlántico. Y esto se debió a que hubo un aumento en la temperatura de la superficie del mar, que es un elemento importante para que los fenómenos puedan generarse y ganar intensidad. Ya lo vimos recientemente en Texas con el impacto de Imelda, que dejó importantes acumulados en Texas, incluso hasta 1000 milímetros. Y vimos un periodo similar hace 2 años con Harvey, que dejó acumulados pues arriba de los 1500 milímetros, exactamente en zonas similares donde Imelda impactó esta vez. Ahora en México, Lorena, como bien lo comentabas, tocó tierra en Jalisco, dejó acumulados de 500 milímetros, pasando por estado de también Colima y Jalisco, perdón, y en ese momento pues afecta Baja California Sur, para posteriormente comenzar a afectar la parte del macizo continental en norte de México. Y no hemos terminado de recuperarnos de Lorena y ya Mario está en puerta. Señor Garza, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho estos minutos. Gracias, es un placer y muchísimas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Buena tarde para usted. Buena tarde. Seguimos con más máxima presión contra el régimen de Teherán. Donald Trump impulsó sanciones el día de hoy al Banco Nacional de Irán, luego del bombardeo a instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Según el presidente Trump, se trata de las sanciones más fuertes impuestas a ningún país. El Banco Nacional de Irán es la mayor institución financiera y comercial, cuyos activos se estiman en $8.000 millones. Eso en 2016. El secretario del Tesoro de la Unión Americana, Steven Mnuchin, aseguró que el banco era la última fuente de los fondos para las autoridades de Teherán. Por su parte, Rusia calificó de ilegítimo el anuncio que surge en respuesta a los ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudí, de los que Estados Unidos responsabiliza a Irán. Van a haber ciertas cosas ocurriendo, pero un factor muy importante es lo que hicimos. Estas son las sanciones más altas alguna vez impuestas a algún país. Nunca lo hemos hecho en ese nivel y es muy malo lo que está pasando con Irán. Se está yendo al infierno, lo está haciendo pobremente y prácticamente están en bancarrota.
Entre tanto, Arabia Saudí sigue enseñando pruebas del ataque en su territorio. Las autoridades permitieron a los medios de comunicación entrar a la refinería que fue objeto del atentado del pasado 14 de septiembre. El gobierno indicó que la producción total de crudo será reanudada a finales de mes. Actualmente es del 50%. Y en cuanto a campañas presidenciales en los Estados Unidos, hay uno menos en la campaña demócrata. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este viernes el fin de sus aspiraciones para la nominación presidencial por el Partido Demócrata. De Blasio era uno de los 20 políticos que buscaban llegar a la Casa Blanca en las elecciones del 2020. El ex vicepresidente Joe Biden y los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders encabezan los sondeos de preferencias. Y otro anuncio que causa temor en la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAllen, ha confirmado a medios estadounidenses la ejecución de nuevas redadas masivas de indocumentados. El funcionario aseguró también se procesarán a empleadores que les den trabajo a personas sin papeles. Este es un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Tras las declaraciones del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, el abogado Diego Ferreira asegura que las redadas generan un gran impacto en las familias inmigrantes, quienes de antemano se encuentran en desventaja no solo por la carencia de documentos, sino por la incapacidad de enfrentarse a procesos judiciales. Un inmigrante ilegal tiene muy pocos recursos para defenderse ante los tribunales, tiene muy pocos recursos disponibles para hacer valer sus derechos laborales también cuando los emplean. Ferreira dice que las empresas nacionales tienen muchas ventajas. Emprender procesos legales contra empleadores que contraten inmigrantes sin permiso de trabajo no es muy factible, afirma. Las compañías grandes que hacen uso de mano de obra, vamos a decir, sin documentación, normalmente tienen recursos para defenderse en los tribunales, hacen argumentos, se valen de excusas. La Voz de América solicitó información respecto a la implementación de nuevas redadas al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, pero al cierre de esta historia aún no ha habido respuesta. Sin embargo, en entrevista con Telemundo, McAleenan aseguró que las acciones de su departamento están dirigidas también a evitar que los inmigrantes sean explotados por sus empleadores. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Quédese con nosotros al volver. Plan Ubica tu Casa. Ahora, el régimen en Venezuela ha implementado un censo habitacional que están haciendo funcionarios de las milicias. ¿Qué hay detrás? ¿Para qué se está haciendo este censo? Regresamos con este y otros temas. Continuamos con más en la tarde de hoy. La próxima semana hay una cantidad de eventos internacionales importantes para la causa de la oposición venezolana. Varios eventos, la mayoría va a producirse en la ciudad de Nueva York. Eventos que culminan con la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, donde el presidente Iván Duque de Colombia ha anunciado que va a llevar las pruebas del cobijo que Nicolás Maduro da en territorio venezolano a grupos criminales. Para muchos, esta escenografía que se monta desde el régimen, la rueda de prensa en cadena del ministro Jorge Rodríguez el día de hoy, tiene que ver con un intento de desviar la atención de lo que la semana que viene va a estar sobre la mesa. Para hablar de esto quiero saludar a Carlos Vecchio. Él es el embajador designado por el gobierno interino ante los Estados Unidos. Embajador, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, muchas gracias. La agenda informática es dinámica. La verdad que yo había conversado con usted pensando que el tema de la entrevista iba a ser otra. Pero después de comenzar el programa de hoy y haber podido hablar con el señor Jonathan Zambrano García, pues evidentemente esto cambió.
conversamos sobre los señalamientos que se hicieron de que este señor pertenecía al grupo criminal Los Rastrojos. La rueda de prensa que se ofreció de su vinculación con este grupo criminal. ¿Por qué? ¿Por qué, embajador, el régimen insiste en relacionar al gobierno interino con los grupos criminales que hacen vida en la frontera? ¿Qué hay detrás de esto? Mira, Idania, lo primero que tenemos que decir es que esta es una nueva olla montada por el régimen de Nicolás Maduro para desviar la verdadera atención. Así que Juan Guaidó, como presidente interino, no tiene nada que ver con grupos terroristas paramilitares, ni ninguna vinculación con estos grupos que el régimen pretende involucrarlo. Esto tiene dos visiones muy claras, Idania, y del por qué lo está haciendo. La primera, que quiere desviar la discusión de fondo, que hoy Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, apoya la presencia del ELN y de los disidentes de la FARC en nuestro país para que cometan crímenes dentro de Venezuela y para que ataquen también al gobierno de Colombia del presidente Duque. Y segundo, para que la semana que viene en la Asamblea General de la ONU, donde ya el presidente Duque ha dicho que va a presentar pruebas de lo que estamos diciendo, de la presencia de grupos terroristas dentro de nuestro territorio apoyados por Nicolás Maduro, pues trate de desviar la atención de la discusión. Y él quiere adelantar ese escenario para que tratar de vincular más bien, en este caso, el presidente interino Juan Guaidó con grupos terroristas, cuando verdaderamente quien está apoyando el terrorismo en la región y que afecta a la paz de la región es Nicolás Maduro. Hay un punto aquí sobre el que vale la pena volver, porque cuando el régimen insiste en asociar al gobierno interino, a Juan Guaidó, con estos grupos criminales, hay algo que no podemos obviar. Las fotografías se tomaron en Venezuela, en territorio venezolano. Es decir, si estos grupos criminales estaban en Venezuela, cuyo territorio tiene que ser custodiado por las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿por qué estaban allí? Porque cuando Juan Guaidó cruza la frontera, quienes lo esperan del otro lado son funcionarios del gobierno colombiano. Cuando el régimen insiste en señalar que los rastrojos hicieron un paro para que... Perdón, ¿lo hicieron dónde? En Venezuela. Y Venezuela es responsabilidad de Maduro y de las Fuerzas Armadas venezolanas. Bueno, efectivamente viene a confirmar lo que nosotros hemos venido diciendo, Dania, que estos grupos terroristas, porque así son, están en Venezuela, y no solo que están en Venezuela, porque es un elemento que tú pudieras decir, bueno, están en Venezuela, es que están apoyados por el régimen de Nicolás Maduro, que es totalmente distinto. Es decir, yo permito que grupos terroristas que quieren usar las armas para atacar a Venezuela, para cometer actividades ilícitas de droga o de tráfico, por ejemplo, de oro, también ataquen al gobierno de Colombia, como ya lo hicieron, y a la población de Colombia cuando colocaron la bomba a principios de este año. Esa es la discusión de fondo, y eso es lo que trata de desviar el régimen de Nicolás Maduro. Así que esto se convierte claramente en una amenaza hacia la región, y no solo para Colombia y Venezuela, sino para toda la región. Y la presencia de esos grupos, como tú muy bien lo dices, Dania, están a lo largo de nuestra frontera. Y es lo que les toca vivir, lamentablemente, a colombianos y a venezolanos, y particularmente a nuestros hermanos venezolanos, que se ven obligados a salir de nuestro territorio y tener que pagar alcabalas, y que han hecho de eso un negocio también en toda la parte de la frontera. Así que esto es un drama que nosotros vivimos en la frontera y que le corresponde también sufrir a millones de venezolanos. Vayamos ahora a los eventos de la próxima semana. ¿Se reúne el órgano consultivo del TIAR? Sí, el día lunes está prevista, Dania, la reunión del grupo ya de consulta del TIAR, está programada. Te adelanto también que va a haber un encuentro del grupo de Lima, y el día miércoles, quizás esta va a ser una también de las más importantes, vamos a tener un encuentro con el presidente Trump y varios líderes latinoamericanos el próximo miércoles.
Cuando usted dice vamos a tener un encuentro con el presidente Trump y líderes latinoamericanos, ¿de quién estamos hablando, embajador? Esta es una invitación que ha hecho el presidente Trump a líderes latinoamericanos que van a estar allá. Imagino que ya el presidente Duque, todos los grupos que hacen vida pues, en América para el tema de Venezuela formarán parte de ese encuentro. Estaremos participando el canciller Borges y mi persona en el caso de Venezuela, pero ya esto pues, es un evento también importante que va a ocurrir la semana que viene en el marco de las Naciones Unidas y va a haber varios eventos que tienen que ver con Venezuela y particularmente, Dania, debo decirlo así, con el drama de la crisis de refugiados que se está viviendo en nuestro país, pero también sobre la atención de ayuda humanitaria a nuestros hermanos venezolanos dentro de Venezuela. Así que van a ser espacios para dar esta discusión también. Espacios varios y múltiples eventos, evidentemente. Mucho se ha dicho en distintas oportunidades que la Organización de Naciones Unidas, embajador, debería otorgar el estatus de refugiado a los venezolanos. ¿Habrá espacio también para hablar de esto? Mira, nosotros estamos llevando al menos dos temas que son fundamentales de ayuda a los refugiados venezolanos, donde hemos visto que esta crisis, y Dani, es la más grande que se ha dado en este continente, es la segunda más grande del mundo. Si continúa Maduro en el poder, va a ser la primera en el mundo y pudiéramos terminar finales de año con 5 y tantos millones de venezolanos fuera de nuestro país, y si sigue el año que viene 8 millones. Lo dramático de esto es que el apoyo y la atención que ha recibido, siendo de esta magnitud, ha sido muy poco y que requiere pues, que la comunidad internacional aumente su apoyo a los migrantes venezolanos. Y el otro aspecto, Idania, que es importante, es que conforme a la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, se ha determinado que cerca de 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria dentro de Venezuela. Es casi el 25% de la población. Y el plan que se ha diseñado por la ONU es solo para atender a 2.6 millones y se necesitarían cerca de 200 millones de dólares, donde apenas no se llega ni al 10%. Entonces también es una gran oportunidad, y es el tema que llevamos, de poner atención a estos dramas, porque cuando hablamos de ayuda humanitaria dentro de Venezuela es gente que no tiene lo esencial para poder vivir y no está tomando la atención que requiere una crisis de esta magnitud. Así que ese escenario será importante para que nosotros podamos nuevamente llamar la atención sobre el drama humanitario, dejando claro algo, Idania, que la única forma de resolver ese drama, de que no sigan saliendo y de que no sigan muriendo venezolanos dentro de nuestro país, producto de esta crisis compleja, es a través de la salida, en este caso, de la dictadura y del régimen que representa Nicolás Maduro. Es la única manera de resolver este drama. Embajador, no lo voy a despedir sin preguntarle por el tema que inicialmente nos habíamos planteado conversar y que quedó desplazado a un segundo lugar, pero es la búsqueda, la ubicación, la denuncia que usted hace del robo de obras de arte, que finalmente son patrimonio de todos los venezolanos que se habrían llevado de la embajada en Washington. Eso sin mencionar la investigación que habrá que hacerse alguna vez de lo que se han robado de museos importantes como el Museo Sacro en Caracas, la alcaldía de la capital de Venezuela, en gobernaciones, en ministerios, en fin. Bueno, efectivamente, Dania, desde que nosotros asumimos esta posición, lo primero que hicimos es proteger nuestros activos. Hemos recuperado parte de esos activos diplomáticos acá, la casa del embajador, por ejemplo, nuestra embajada en los Estados Unidos, que te adelanto, pues que deterioradas, casi destruidas. Hemos hecho inventario con videos, fotos, testigos, expertos, de las cosas en las condiciones que la estamos recibiendo. Hemos mandado y hemos remitido informes a la Asamblea Nacional, a la Oficina de Contraloría, para dejar constancia de esto. Y en el caso particular, en la casa del embajador, hay por lo menos 3 cuadros que forman parte del patrimonio pues, de esa residencia, y es parte de nuestro patrimonio cultural, que son 3 cuadros, uno de Reverón, uno de Cabré, que es del Ávila, y otro de Poleo, que son para nosotros piezas fundamentales de la residencia, que hemos logrado reconstruir evidencias con testigos, personas que trabajaron allí, que vivieron allí, con libros, con fotos que se han tomado en el pasado dentro de la embajada,
y que hoy no están en nuestra embajada y que nosotros hemos puesto esta denuncia y hemos hablado con las autoridades de Estados Unidos, particularmente el Tesoro, para que se haga un seguimiento a estas obras que le pertenecen al pueblo de Venezuela. Ahora, si eso está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, Idania, te podrás imaginar el saqueo que le están haciendo a nuestro país dentro de Venezuela, y estoy convencido que se ha tejido una mafia y un mercado del arte de Venezuela que está siendo también investigado a nivel mundial. Así que esto es parte del trabajo que también estamos haciendo para proteger nuestro patrimonio, como tú muy bien lo dices, que le pertenece a todos los venezolanos. Quiero agradecer a Carlos Vecchio, embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó ante Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros como siempre. Muchas gracias a ti, Dani. Un fuerte abrazo. Igual, embajador. Son las 6:13 minutos en la costa este de los Estados Unidos, 6:13 minutos en Caracas, 5:13 minutos en Quito, en Ecuador. Habitantes del municipio Libertador en Caracas, en la capital del país, protestaron hoy como rechazo al denominado Plan Ubica tu Casa, con el que el régimen de Nicolás Maduro pretende realizar un censo inmobiliario. Aseguran que la iniciativa, liderada por colectivos maduristas, es una violación a la propiedad privada y busca quitarle su vivienda a quien esté fuera del país. Luis Laya, uno de nuestros periodistas, hizo el siguiente reporte. Hola, buenas tardes. En Venezuela denuncian la invasión de varios apartamentos. Hay consternación entre los vecinos, pues señalan que los dueños de los mismos están fuera del país desde al menos hace 3 meses. Han indicado que las autoridades que llegan a ocupar estos apartamentos señalan que esto los hace perder su vivienda, el estar fuera del país, mucho más si tienen algún tipo de beneficio internacional como un asilo político. Han señalado que han dejado en la calle a quienes ocupan estas viviendas en calidad de alquiler o por ser familiares de quienes son sus verdaderos dueños. Indican esto es una nueva violación a la ley. Dejan en vulnerabilidad a las familias. Ahí es donde vivo yo arriba con mis niños y cuando llegué también ya habían quitado la cerradura de mi apartamento. No importó que tuviera 2 niños, tampoco que no tuviera otro lugar a donde ir. Le dieron 48 horas para desalojar el apartamento de su cuñado porque se lo iban a entregar a otra familia. Es la historia de Luisana, una habitante del municipio Libertador de Caracas. Su cuñado se fue del país y le dejó su apartamento. El miércoles, una comisión que se identificó como la Junta Liquidadora de la Alcaldía Metropolitana la botó de su hogar. Se dieron cuenta que su cuñado había solicitado asilo en Estados Unidos. Mi cuñado sí tiene asilo político y ellos dicen que al tener asilo político ellos perdieron totalmente su vivienda y que no tienen derecho a su vivienda y que tiene que habitarlo otra persona que lo necesite. Vivir fuera de Venezuela te quita el derecho a la propiedad privada, así lo denuncian. 4 apartamentos de un mismo edificio fueron entregados a nuevas personas. Sus dueños originales viajaron fuera de Venezuela y los dejaron alquilados o vacíos. Como no tengo ningún poder ni nada, ella dice que eso es ilegal, pues ellos no están de acuerdo con eso. En el mismo edificio le quitaron su apartamento a Deliana. Había salido en la mañana y sus vecinos le avisaron. Cuando llegó al edificio ya no tenía casa, ella estaba alquilada. El abogado ya estaba dentro del apartamento con la reja aquí cerrada. Yo le solicité la entrada porque ella estaba dentro sola con un cerrajero cambiando el cilindro. Ni siquiera la dejaron sacar sus pertenencias, cambiaron las cerraduras y la dejaron en la calle. Y entonces sería un doble robo, porque van a robarse el apartamento y también se van a robar lo que está dentro. Esto se debería a un procedimiento iniciado cuando Juan Barreto estuvo al frente de la alcaldía metropolitana durante el gobierno de Hugo Chávez. Consistió en un conjunto de edificios que fueron censados para ser expropiados, lo que se hizo de forma parcial. Esto ha generado alarma en la población, aunque hasta el momento no han sido denunciados casos de forma masiva. Llegaron con un papel diciendo que los vecinos, las personas que se fueron al exterior y ya no viven allí, pierden el derecho a la propiedad sobre su apartamento. Eso es inaudito. Asimismo, han exigido una solución no solamente para ellos, sino para también sus hijos. Muchos tienen niños menores de edad en esas viviendas y hoy han sido puestos en la calle sin ningún tipo de beneficio o respeto a la ley. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro. Y para profundizar sobre este tema, está con nosotros Elías Santana, él es coordinador de la plataforma micondominio.com y un hombre asociado siempre a las luchas comunitarias. Elías, buena tarde, gracias por acompañarnos. Un gusto compartir contigo desde Caracas, Idania. ¿Qué hay detrás
Elías, de este censo inmobiliario. ¿Para qué hacerlo en este momento? Bueno, el ministro de Planificación del equipo de Nicolás Maduro, Ricardo Menéndez, anunció hace pocos días la realización del 15º Censo Nacional, que corresponde, por cierto, al año 2021. En Venezuela los censos son cada 10 años, como en casi todos los países de Iberoamérica, y coinciden con años terminados en 0 o en 01. Correspondería en el año 21. ¿Por qué la premura? ¿Por qué anunciar en septiembre un censo que se realizaría en los próximos 3 meses, cuando en cualquier país de Iberoamérica se sabe que organizar un censo es un proceso de varios años, la selección de los empadronadores y luego su entrenamiento y la preparación de la población? En este caso, el ministro ha anunciado que se va a hacer este mismo año. No mencionó al Instituto Nacional de Estadística, que es el ente con competencia en la materia, y dijo que los empadronadores van a ser miembros de las milicias, que es un ente que no está previsto en la Constitución venezolana, que es un ente paralelo a las Fuerzas Armadas, es paramilitar, y que el pasado fin de semana, en un evento en la ciudad de Maracaibo, en la capital del estado Zulia, recibieron 500.000 fusiles de parte del Ejecutivo Nacional. La pregunta es, ¿por qué ellos son los que van a tocar las puertas de los hogares venezolanos en barrios y en urbanizaciones para preguntar, para solicitar una información que es confidencial, que es privada, que uno estaría en disposición de dársela a un empadronador facultado y que cuente con la condición jurídica, con la condición legal para hacer esas preguntas y nos garantice la confidencialidad? El segundo sector que fue mencionado por el ministro Idania fueron los activistas de un partido político de reciente formación que se llama Somos Venezuela, que fue creado el año pasado para apoyar la candidatura presidencial de Nicolás Maduro y que preside, a saber, la vicepresidenta de la República en funciones, es la presidenta de ese partido, Delcielogina Rodríguez. Y el tercer sector, el llamado Poder Popular, que son las denominadas VC, que son los comités locales de un partido, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno. Entonces, esto ha causado mucha inquietud en la población venezolana, porque ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas personas para venir a solicitar este tipo de información? Debo decir que un censo, Idania, en todos los países es la base fundamental, es la fotografía que permite definir políticas públicas. En Venezuela, no solamente el situado constitucional, la cantidad del dinero que el gobierno central le da a las regiones, sino también los circuitos electorales. Y allí podría estar una explicación de esta premura, de este apuro, porque constitucionalmente el año que viene toca hacer elecciones parlamentarias en Venezuela, el censo en el 21 y las elecciones parlamentarias en el año 20. Quizás haya una pretensión de hacer un censo apresurado con unos resultados previamente inducidos para modificar los circuitos electorales de acuerdo a las necesidades de determinada fuerza política. Pero además sería hecho, para poder tener esos resultados hechos a las medidas, tienen que ser activistas identificados con una determinada corriente política. Y por eso es que nos hemos dirigido al ministro y estamos preparando un encuentro nacional de juntas de condominio para dar una instrucción a la ciudadanía, una orientación, un estímulo a la ciudadanía de cómo reaccionar. En nuestro ordenamiento constitucional tenemos una figura que es la de la objeción de conciencia, que sería el recurso jurídico para objetar a ese funcionario, para decirle: usted no está cualificado, usted no está calificado, y nosotros, sin violencia y en el marco de la ley, no lo reconocemos, no le abrimos la puerta, no le vamos a responder su cuestionario. Claro, Elías, pero también hay mucho temor porque al ser un censo inmobiliario, pues hay quien piensa que también se quiere identificar aquellas viviendas que estén solas, cuyos propietarios o habitantes no estén en Venezuela, sino en el exterior. Y esto pareciera en el imaginario popular pues cobrar cada día más fuerza. Claro, claro que sí, pero es que hay razones, porque hay 5 millones de venezolanos que están fuera de nuestra frontera. Claro. O sea, no hay barrio, no hay urbanización en el país que no tenga viviendas desocupadas, o no hay viviendas en las que no haya
1, 2, 5, 4 habitantes menos. O sea que el censo puede arrojar una información que es privada, que es qué habitaciones, en qué viviendas están libres o qué viviendas en este momento están desocupadas, que son, por cierto, propiedad privada. Pero podría haber la pretensión en un país en donde la palabra expropiación, en donde la palabra invasión está en boca de funcionarios gubernamentales, podría ser esa la intencionalidad de un censo realizado por estas personas que tendrían una marcada y definida vinculación con una fuerza política, con una pretensión gubernamental. Por eso la inquietud. Y creo, Idania, en Venezuela, en el año 2001, hubo una decisión gubernamental en el tema educativo que movilizó tremendamente a la sociedad venezolana, especialmente a la educación privada, en donde los padres y representantes que se iban a parar firmes en la puerta de los colegios para impedir la entrada de los denominados supervisores itinerantes. Afortunadamente, esa confrontación se ganó en los tribunales, en el Tribunal Supremo de Justicia, y la figura no prosperó. Siento, Idania, con mi experiencia en la sociedad civil, que en esta situación estamos viviendo un ambiente similar, pero con un componente. Ya no son los sectores medios que están reaccionando en contra de una decisión oficial, porque en los barrios de Venezuela también hay muchas viviendas desocupadas, también hay muchas habitaciones libres, porque si se han ido 5 millones de venezolanos, se han ido de los sectores populares y de la clase media. En este caso, el nivel de conflictividad sería muy alto, porque también en los sectores populares, en los llamados barrios venezolanos, habría una negativa a cooperar facilitando esta información. Lo hemos visto, pues lo vimos además en la nota de nuestro corresponsal Luis Laya. Ahora, Elías, ¿sabías tú, por ejemplo, que esto ya comenzó a hacerse? Es decir, ya hay sectores de Caracas donde se han presentado a hacer este censo y han pegado en las puertas un papel advirtiendo que no hay nadie y dando un plazo de 10 días para presentarse y comprobar que esa vivienda tiene propietario y que tiene inquilinos. Bueno, esa información, Idania, hay que constatarla, hay que comprobarla, y la sociedad civil venezolana tendría que reaccionar y movilizarse. ¿Qué hacer en una circunstancia como esta? En Venezuela los condominios de casas y de apartamentos están bastante bien organizados. De hecho, estamos a las puertas de una especie de convención, de un encuentro nacional de juntas de condominio que será el sábado 28 de septiembre, que por cierto, nuestros hermanos de Colombia y de cualquier otro país de Iberoamérica podrán ver a través de www.radiocomunidad.com, que será la plataforma en la que se transmitirá, porque allí vamos a dar una instrucción de cómo se reacciona, cómo las llamadas juntas de condominio pueden reaccionar ante este tipo de iniciativas de estos sectores. La sociedad venezolana creo que no va a permitir que se copen viviendas o habitaciones de las viviendas que puedan estar desocupadas. Ahora, yo te confirmo lo que te acabo de decir. De hecho, alguna imagen teníamos viendo el papel que se pone en las puertas. Pero yo lo vi de cerca, porque conozco a alguien donde pusieron este papel. Que no lo puedo mostrar en cámara porque evidentemente tienen temor de que eso incida en que vayan sobre ese apartamento. Eso ya comenzó. Los avisos están allí. Tienen 10 días para que el dueño se presente con las pruebas de que tiene propietario e inquilinos. Te digo, Idania, que el solo anuncio del ministro de Planificación ha generado una reacción en todo el territorio nacional, en todos los sectores socioeconómicos. Estamos a la espera de que el Ejecutivo Nacional dé información, aclare, porque desde la sociedad civil, y espero yo que haya también una reacción desde el mundo político, desde el mundo partidista venezolano y de otras instituciones, ya la ha habido desde los medios de comunicación que han mostrado mucho interés de cómo responder a una pretensión de esta naturaleza. Los ciudadanos de un país no están obligados a dar información sobre sus bienes, sobre sus propiedades, sobre su condición socioeconómica, sus niveles de salud o de escolaridad, a personas o a funcionarios que no se correspondan con el ente con competencia en la materia. Y eso creo yo que en toda Iberoamérica, en el planeta, se va a comprender cuál podría ser la reacción de la sociedad venezolana frente a esta pretensión.
Quiero darle las gracias a Elías Santana, coordinador de la plataforma micondominio.com, por estos minutos con nosotros. Gracias, Idania. Gracias a ti. Pausa en la tarde. Los invito, como siempre, a suscribirse a nuestro canal en YouTube. En pantalla, la dirección. Allí podrán encontrar nuestro contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo de NTN 24. Conéctese a la información, conéctese a nuestro canal. Regresamos en breve, ya venimos. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy y de la tarde de lunes a viernes. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, en Instagram, nuestra página web, nuestro canal en YouTube. Todas son plataformas para encontrarnos y sobre todo para que usted esté informado. Por eso se lo digo siempre, conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Gracias por estar allí sábado y domingo, mañana, a la misma hora, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos y buen fin de semana. Algunos trabajamos, otros no.